del orden de los tiempos. ¿Por qué el Señor ha permitido que se esté hablando últimamente acerca de este tema? Y es por el desorden que hay. Hay un tremendo desorden, y es un desorden que no le hace daño a los impíos, pero le hace daño a la iglesia de Dios. Porque el impío no se deja mover por lo que allá afuera se está diciendo. El impío se ríe de eso. Mas sin embargo el cristiano es el que se turba, se confunde, creyendo que como son supuestos cristianos, lo que están diciendo que el día 21 de este mes es el juicio final. Entonces, como son cristianos que lo están diciendo otros cristianos, se confunden con eso, pero el impío no le hace daño. El impío eso ni le molesta, por el contrario, se burlan. Entonces lo que encontramos es que en la Biblia hay un orden de los tiempos. En la Biblia hay una agenda de Dios, pero la agenda de Dios está puesta por eventos, por sucesos, pero no por fechas. Es decir, en la Biblia ya todo está escrito. Lo que tenemos que ver qué va primero, qué va segundo y qué es lo último. Pero para ninguna de las cosas que están en la Biblia, Dios dio fechas. Es decir, inmediatamente alguien te habla de la palabra de Dios y te pone una fecha, no acepte eso. Ahí mismo rechácelo. Porque la Biblia sí tiene el orden de los tiempos. Cómo van a ocurrir las cosas, pero no hay fecha absolutamente para nada. Entonces, por muy cristiano que sea la persona, muy inteligente, muy sabio, muy estudioso, si hace cálculos y los cálculos lo conllevan a ponerle fecha a cualquiera de los eventos que menciona la palabra de Dios, rechace eso, porque eso no es del Señor. Por el contrario, lo que le comienzan a poner fechas a los eventos y a los sucesos que están escritos en la palabra del Señor, ellos mismos vienen a ser señales de que estamos en los últimos tiempos. Porque aquí se comenzó leyendo Mateo 24, la lectura del devocional. Y el año pasado, en agosto, yo estaba aquí y prediqué de Mateo 24. Con mucho énfasis hicimos hincapié en las palabras de Jesús de que no nos dejemos engañar. Pero allí mismo en Mateo 24 es que dice que muchos serán engañados. Que uno dice, bueno, si dijera poco no fuera nada. Pero ya lo están advirtiendo y aún con la advertencia dice que muchos serán engañados. Mi pregunta, ¿quiénes son los engañados? ¿Los impíos o los cristianos? Respondan usted mismo. Los cristianos. Porque el impío, ¿cómo está? Pero hace tiempo. Entonces la intención es que nosotros seamos engañados. Ahora el enemigo de la justicia, él se conoce con un título que es engañador. Y hemos mencionado en algunas prédicas aquí mismo en este púlpito que lo último que la Biblia dice del diablo, ¿qué es? Lo último que dice. Lo último que la Biblia dice de Satanás, ¿qué es? ¿Cómo es? No engañará más cuando lo lanzan al lago de fuego. Porque él desde que cayó hasta el día de hoy, ¿qué es lo que hace? Engañar. Engañar. Entonces usted y yo, sabiendo eso, no podemos ser engañados. ¿Por qué? Porque ya fuimos advertidos. De hecho, nosotros tenemos toda la escritura que fielmente Dios la ha depositado en la mano de sus santos, que somos nosotros, para que no la alteremos, pero que tampoco le quitemos. El texto clave de aquí de la iglesia o del instituto bíblico, ¿cuál es? Tito 1:9. ¿Y cómo dice ese pasaje? ¿Retenedor de qué? ¿De cuál palabra? ¿Ustedes no se saben ese texto? Tito 1:9. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Es decir, que nosotros hemos recibido una palabra que no tenemos licencia, no tenemos derecho, no tenemos poder ni para quitarle, ni para agregarle. Entonces hay que retener lo que fielmente nos ha dado el Señor y no variarlo por ninguna vía. Ahora, ¿qué es lo que pasa con Mateo 24 o Marcos 13 o Lucas 21? Que allí está condensado lo que se llama el discurso escatológico de Jesucristo. Es decir, cuando el Señor Jesús habla de las cosas finales, las habla en esos capítulos.
Entonces los discípulos que no entienden nada en ese momento, ellos le piden en confianza que le explique ese asunto. Hicieron 3 preguntas. Entonces Cristo contestó las 3 preguntas, pero antes de contestarla, lo primero que le dijo es: miren bien, que nadie los engañe. Entonces habla de la primera fase del engaño, que es el engaño religioso. Dice: porque vendrán muchos diciendo que ellos son Cristo. No solamente Cristo el que murió en la cruz del Calvario, sino Cristos, entre comillas, que tienen poder y autoridad para cambiar la palabra de Dios y decirle a la gente cuándo y cómo es que van a ocurrir las cosas, como si ellos fueran Cristo. Por eso él dice: vendrán diciendo que son Cristo. Toman un púlpito, toman un micrófono, una televisión, un radio, un periódico, y ellos creen que son más autoridad que Dios mismo. Y se atreven a decir las cosas. Por ejemplo, el día 21 no va a pasar lo que ellos dicen, lógicamente. Pues al otro día van a salir con otra cosa, diciendo que se equivocaron, que lo disculparan, pero que ahora será en tal o cual fecha. Porque la Biblia dice que son como animales irracionales. Animales irracionales, y hay animalitos irracionales que uno los domestica, los enseña y son hasta más obedientes que muchos seres humanos. Pero estos seres humanos, como bestias salvajes, se comportan hablando cosas que ni ellos mismos las entienden, para confundir la mente del pueblo del Señor, que no es muy maduro. Porque el pueblo del Señor maduro estas cosas las rechaza. Amén. Luego Cristo habló de una serie de cosas que uno las iba a ver, pero que por ningún momento son el fin, lo que se llama principio de dolores. Entonces habló de guerra, de terremotos, de pestilencias, de hambre, de enemistades. Dice: este es un cuadro que ustedes lo van a ver, y cuando ustedes lo vean no crean que el mundo se está acabando. No crean, porque la gente tiende a decir el mundo se está acabando por el terremoto de Haití, o el terremoto de Chile, o el terremoto de Japón, o las hambrunas de África, de Asia y donde sea. Hermano, y eso no es el fin del mundo. Entonces la gente, a veces cristianos mismos, toman esos eventos y dicen: hermano, el mundo se está acabando. Pero Mateo 24 no dice que esas cosas es que el mundo se está acabando. Dice: eso es lo que estaremos acostumbrados a ver, y tenemos que lidiar con esto, porque bíblicamente lo que la gente cree que es el fin, bíblicamente es el principio. Y si el principio es así, ¿cómo no será el fin? Amén, hermanos. Entonces, en cualquier etapa, cualquier situación que usted ve que se esté dando, donde se dé, la gente cree que le llegó su hora final. No. Ya Cristo dijo: acostúmbrense, porque esto va a ser lo que regularmente se va a ver. Luego vuelve a decir otra vez el segundo ataque de la falsedad religiosa. Ahora dice: se levantarán falsos profetas. Ahora no son falsos cristos, sino falsos profetas que tratarán de dar una explicación de lo que está pasando, pero no a la luz de la Biblia, sino a la luz de su propio concepto. Como ellos explican la cosa por su propio concepto, porque el apóstol Pablo dice que ellos se comparan consigo mismos y ellos son autoridad en lo que dicen. Entonces hay un pueblo que le cree estas cosas, y ese pueblo es el turbado, el confundido y el que tropieza y cae. Porque detrás del ataque religioso, Cristo dijo: muchos se entregarán unos a otros, tropezarán por causa de mi nombre. Incluso allí mismo dice que por multiplicarse ese tipo de maldad, el amor de muchos creyentes se enfría. El enfriamiento no viene porque usted le prestó 20 pesos a un hermano y no se lo devolvió, y ahora otro viene a pedirle 20 y usted dice: no, porque el otro no me lo devolvió, a este yo le cierro el corazón. No es a eso que se refiere, hermano. Es al engaño religioso de estarle poniendo fecha, de estar dando profecías falsas, que cuando la persona ven que no se cumplen, ¿cómo queda esa oveja? No queda turbada, confundida, tropieza y hasta se cae. Porque la persona dijo: yo creía lo que me dijeron. Y como es un novato, una ovejita humilde, no consulta la palabra, cree la falsa profecía, eso no se cumple, aborrecen el nombre de Jesús, aborrecen la iglesia, aborrecen al pastor, no quieren saber de Biblia y ni se descarrían, pero tampoco se afirman en el Señor. Dice que ahora mismo, aquí mismo en la calle de Santo Domingo, hay muchos cristianos que andan de esa manera, frustrados, engañados y maltratados, porque abusaron de ellos.
dándole falsas profecías o falsas explicaciones de lo que está ocurriendo. Porque muchos cristianos no hacen como los hermanos de Berea o los judíos de Berea. No los hermanos, los judíos de Berea. De mirar lo que dice la Biblia. Y si no lo entienden, preguntarle al pastor o a un maestro ordenado de la iglesia qué significa esto. Porque tampoco le puede preguntar a todo el mundo, para que él explique lo que no entiende. Preguntarle a la gente idónea, a la gente que se ve que tienen un fruto apacible de justicia, pero no a cualquier persona. Entonces, por eso usted ve este desorden mayúsculo que hay en todas partes del mundo. Porque la gente comenzó a decir lo que Dios nunca dijo, hermano. Entonces, como a la gente le dicen lo que le gusta, pero lo que le gusta no se cumple porque no es de Dios, tropiezan, caen, se entregan, blasfeman, un desastre. Entonces Cristo vuelve sobre lo mismo para explicar que los falsos cristos y los falsos profetas no se constituyen en el mundo, sino en las iglesias. Usted no ve que esas cosas pertenecen al mundo cristiano, evangélico. Cuando hablamos de un falso Cristo, un falso profeta, un falso apóstol, esa gente no está en un hospital trabajando ni en obra pública, sino en las iglesias, hermanos. No es un falso ingeniero, no un falso médico, no un falso contable, es un falso profeta, es un falso Cristo. ¿Y cuál es el medio de esa gente? Las iglesias. Y a una persona que lo llamen y le digan lo que le gusta, se frota la mano, el corazón se le pone grande y dice, Dios me está hablando, pero Dios no le ha dicho nada. Dios absolutamente no ha dicho nada, luego eso no se cumple y ahí está la persona, hermanos, en una situación lamentable. Y volver a trabajar sobre una persona así es muy difícil. Tiene que venir un profeta de Dios, un siervo de Dios, que con abundancia de palabra vuelva a recobrarle los ánimos a esa persona. Y eso se lleva tiempo. Gloria a Dios. Por eso es que hay que tomar en cuenta la palabra de Jesús. Mirad que nadie os engañe. ¿Y quiénes son nadie? Hasta yo mismo que le estoy hablando en esta mañana. Usted me quiere mucho, pero tenga cuidado de lo que yo le diga. Porque tal vez usted me quiere tanto que reciba todo lo que yo le diga, sin colarlo por el filtro de la palabra del Señor. ¿Usted me entiende, hermano? Entonces, por eso, y más un día como hoy, Día del Señor, en una escuela dominical, uno tiene que venir así, dispuesto a abrir su mente y su corazón, y tener un lápiz en la mano, un papel en la mano, aunque sea en la mente, para anotar, colar bien esto, porque uno no sabe lo que puede pasar. Gloria a Dios. Amén. Bueno, sobre todo eso, lo de Apocalipsis, lo de Mateo 24, que ya no lo vamos a tocar, en el orden de los tiempos, desde una óptica bíblica, nosotros encontramos qué es lo primero, lo prioritario. Por ejemplo, la iglesia del Señor, ¿en qué debería enfocarse ahora? ¿En saber quién es el anticristo? ¿En saber cuál es el 666? ¿En saber lo del milenio? ¿Tenemos que enfocarnos en eso? No, hermanos, porque eso está muy lejos en la agenda de Dios. Hay una cosa que tiene que ver con el ahora y con el presente, que ahí es que nosotros tenemos que poner énfasis, poner hincapié y luchar. Entonces le llamamos a eso el tiempo de la iglesia. Y el tiempo de la iglesia está en los capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis. Apocalipsis no todo es del tiempo final. Apocalipsis también es del tiempo presente. Porque a Juan le dicen cómo debe escribir el libro. Y el libro tiene 3 partes dictadas por Dios. Las cosas que ha visto en pasado, las cosas que son en presente y las cosas que serán después del presente. Entonces, ¿cuáles son las cosas del presente? 7 mensajes a 7 iglesias. Eso no fue que pasó, eso es que está ocurriendo ahora mismo. Entonces, ¿cuántas iglesias son? 7. Y de 7 iglesias, ¿cuántas estaban bien? 2. Entonces 5 es más que 2. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros con eso? Que aunque usted ve un crecimiento numérico de personas que supuestamente se están entregando a Dios, cuando usted ve que hay un masivo avivamiento en el mundo y que multitud, entre comillas, se están convirtiendo a Dios, según Apocalipsis 2 y 3, son malos que los buenos. Y los 7 dicen que son iglesias cristianas. Pero hay iglesias cristianas despreocupadas de su vida de santidad,
cristianos fornicando, cristianos adulterando, cristianos matándose en una iglesia por el primer lugar, cristianos mintiendo, cristianos engañando, cristianos no nacidos de nuevo, pero ellos dicen que son cristianos. Hermano, Apocalipsis 2 y 3, eso le pone los pelos de punta cuando uno lo lee detenidamente. Porque cada uno de esos lugares donde se envía la carta son iglesias cristianas evangélicas. Una iglesia que dice, yo me he enriquecido y no tengo falta de nada. No Dios, yo me he enriquecido. Otra iglesia que se olvida de sus inicios, de sus principios. Y hoy vive con un orgullo histórico de lo que fue antes, porque ahora no es nada. Y el Señor llama a todas esas iglesias, hermano, al arrepentimiento. Pero hay dos iglesias que no la llaman al arrepentimiento. Incluso lo que hace que la motiva y les hace ver que sigan hacia adelante. A una le dice que séme fiel hasta la muerte. Oiga hasta dónde debe llegar nuestra fidelidad. No por una semana, no por un mes, no por un año. Hermano, estos son unos votos de confesiones cristianas que deben durar o hasta que uno se muera o hasta que Cristo nos venga a buscar. No hay ninguna razón bíblica por la cual un cristiano tiene que cambiar. Nosotros no podemos cambiar y no debemos hacerlo, hermano. Digo cambio para atrás, siempre hacia adelante. No, hermano, no debemos cambiar. No podemos hoy salir con una cosa, que una revelación nueva de Dios, cuando todo está escrito aquí en su santa y bendita palabra. Entonces el Señor dice, séme fiel hasta la muerte. Y a la otra le dice, por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré a ti también. Ahora vean, hermano, que hay una iglesia que aún bajo prueba, bajo tribulación, no niega ni la fe, ni niega al Señor Jesucristo. Porque al estar en el tiempo de la iglesia, tenemos que enfocarnos en lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 al 3. Léalo, Javier. Dice así, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amén. Mire qué cosa tan interesante, que en el libro de los Hebreos se habla de una mejor esperanza y de un mejor pacto. Es decir, nosotros tenemos una mejor esperanza que tuvo el pueblo de Israel en el desierto. Y tenemos un mejor pacto que el que ellos tuvieron también. Ahora, sabiendo como creyentes de este tiempo que hay una mejor esperanza, dice que uno debe hacer algo. Es decir, nosotros estamos esperando algo. Si estamos esperando algo, Dios está esperando también de nosotros una respuesta a esa esperanza. ¿Cuál es? Purificarnos como Cristo es puro. Miren qué debe estar ocupada la iglesia. Purificándose como Cristo es puro. Esa es nuestra tarea del día de hoy. No estar perdiendo el tiempo, hermanos. ¿Sí me entienden? Parece que no. Si estamos esperando algo, ¿qué es lo que estamos esperando? Según el orden de Dios en la Biblia, después del tiempo de la iglesia, lo que viene es el arrebatamiento de la iglesia. Quiere decir que el arrebatamiento sí puede ocurrir ahora mismo. Y el arrebatamiento va a ocurrir en algún momento. La pregunta del millón es si uno se va con Cristo. Ahora, para irse, aquí dice Juan, que hay que purificarse como Cristo es puro. No hay que purificarse como el pastor es puro. No hay que ser santo como la pastora es santa. Hay que ser santo como Dios es santo. Y hay que purificarse como Cristo es puro. Entonces yo le hago una pregunta al pueblo de Dios. ¿En eso es que estamos? ¿En eso es que estamos? Para purificarse hay que renunciar a algunas cosas. Porque Tito dice, la gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres. No a un grupo, a todos. Para que los hombres que respondan a la gracia de Dios renuncien. Y a veces renunciamos a cosas públicas y las ocultas. Entonces la iglesia tiene, hermano, que ocuparse en su santificación, en su purificación. Y tenemos un modelo que se llama Cristo Jesús. Usted lo ve ayunando, usted lo ve orando, usted lo ve predicando, usted lo ve enseñando, lógicamente como ministro. Pero si no lo ve como ministro, lo ve sujeto a papá y a mamá, lo ve sujeto a las leyes del país, lo ve obediente en absolutamente todo.
y ve a un Cristo Jesús que se presenta como siervo, ungido por el Espíritu Santo, pero no cambia su condición de siervo. Se sigue llamando siervo, aunque el Espíritu Santo, como aceite, lo está inundando de arriba abajo. Por eso no cambia, porque ninguna gente llena del Espíritu Santo habla disparates. No, hermano, ninguna gente llena del Espíritu Santo habla disparates. Y una persona llena del Espíritu Santo no tiene autoridad para hablar lo que le dé la gana. No la tiene. Déjeme hacer un paréntesis. Fuera de esto, que a mí siempre me ha llamado la atención. Después que los apóstoles y algunos discípulos tenían 3 años y medio conociendo a Cristo y que fueron testigos desde que Jesús fue bautizado hasta que Jesús ascendió a los cielos. Ellos fueron testigos de todas esas experiencias. Con todo eso que ellos sabían, Cristo no lo mandó a predicar. Le dijo, no se muevan de aquí. Mira, que ellos podían salir y contar todo lo que habían visto. Pero contar eso sin unción del Espíritu Santo, eso no sirve para nada. Porque lo que iban a contar era historia que se iban a quedar en un pasado. Pero no iban a tener un contexto que pudiera cambiar al oyente. Jesús le dijo, no hablen ni media palabra. No se vayan de aquí hasta que el Espíritu Santo no venga sobre ustedes. Amén. Y cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, entonces me seréis testigos en toda parte del mundo. Y un testigo de Cristo no puede hablar lo que le dé la gana. Un ungido de Dios no puede hablar lo que él quiera. Sino lo que esa unción determina lo que uno tiene que hablar. Por eso que usted ve este tipo de gente, hermano, y el problema que hay. Y la confusión. Y se llaman los ungidos de Dios. Y hay de aquel que lo cuestiona. Porque son los intocables de este tiempo. Pero usted y yo no perdamos tiempo en eso. Yo sé que la iglesia, los pastores, la pastora, los maestros, tenemos un deber siempre de clarificarle al pueblo de Dios las cosas. Porque el Señor nos dijo que apacentáramos su rebaño, que no es nuestro sino de Dios, que Cristo fue que murió por él. Por eso es que Juan dice que el que tiene esta esperanza se purifica como Cristo es puro. ¿Por qué decimos esto, hermano? Porque no toda la iglesia de Cristo tiene la esperanza del arrebatamiento de la iglesia. No, hermano, no toda la iglesia tiene esa esperanza. Permítame decirle que probablemente aquí mismo en este día hayan gente que no crean en eso y son cristianos. Hay personas que no creen en un arrebatamiento de la iglesia. No creen, hermano, que esto puede ocurrir incluso ahora mismo que yo le estoy hablando. Por eso que usted ve que el que tiene esta esperanza hace algo, hermano. Hace algo. Porque sabe que uno se puede acostar esta noche y tal vez no despertarnos para ir al trabajo. Porque al momento que el gallo cante o tal vigilia, puede venir Cristo a buscarnos. Por lo tanto, hay que estarlo esperando. Pero el que lo espera tiene que estar preparado. Porque no hay un chance de 5 minutos. Es exactamente el tiempo que duran las pestañas para hacer su movimiento. Gloria a Dios. El que tiene esta esperanza se purifica como Cristo es puro. En Romanos 13, del 11 al 14, hay otro texto bíblico para que lo lea el hermano Pedro. Y esto, conociendo el tiempo que es ahora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonería y borrachera, no en lujurias y libertinaje, no en contienda y envidia. Al contrario, vestido del Señor Jesucristo y no satisfazcáis los deseos de la carne. Amén, gracias, mi hermano. ¿A quiénes le están diciendo esto? ¿A los inconversos o a los evangélicos? Digo, ninguna de estas cartas fue enviada al mundo sino a una iglesia. ¿Y qué le están diciendo a una iglesia? Es hora de despertar del sueño. Hermano, ¿usted cree que es justo para nosotros a este nivel en el cual ya estamos? Que Dios tenga que decirnos, como les dijo a los hermanos de Éfeso, levántate de los muertos para que te alumbre Cristo.
y uno le diga, espérate un momento, a mí me están dando ese mensaje. Yo que soy cristiano, que me levante de los muertos. Y Dios dice, a ti te estoy diciendo que tú crees que vive, pero tú estás muerto. Levántate. Porque permítame decirle que nosotros somos muy buenos para señalar al inconverso. Para atacar a un impío nosotros somos excelentes. Pero hermano, permítame decirle que esto es a nosotros que nos están diciendo, ya es tiempo. Como quien dice, basta de dormir. Y al pueblo cristiano en glotonería. ¿Sabes lo que un pueblo evangélico dice en contienda? Dice que en la casa del Señor contienda, hermano. Gente santificado, redimido, purificado. Gente lleno del Espíritu Santo con contienda. Y la pregunta que yo le hago, hermano, a cualquiera de ustedes. Los que estemos en contiendas, cuando suene la trompeta, ¿nos van a llevar para allá para que sigamos en lo mismo? Porque le llegamos a Dios así y al otro día hay contienda en el cielo. Que la corona de este brilla más que el trono de este, que la vestidura de aquel. Oh, gloria a Dios. Santo es el Señor. Gloria a Jesús. Yo creo que le conté la última vez que estuve por aquí de esos correos electrónicos que le mandan a uno, me mandaron uno buenísimo. Y es de una señora cristiana que, gracias a Dios, según esa historieta, que no es verdad, pero tiene una gran verdad, valga la redundancia, por lo menos llegó al cielo y se salvó. Y ella cuando llegó allá, pues el apóstol Pedro fue el encargado de recibirla. Y le dijeron, ¿cuál es su nombre? Fulana de tal, buscaron la lista, así como no, sígame, para decirle dónde que usted va a vivir. Entonces pasaron por unos barrios espectaculares en el cielo. Y la señora decía, una de esta mansión tiene que ser la mía, según Juan 14. Y pasaron y no le tocó ninguna, y la llevaron a un sitio mucho más humilde. Y Pedro le dice, doña, esa es la que le toca a usted. Y dice, ¿cómo va a ser que me toca eso? Y no era una de las que vimos allá, no. Lo que usted mandó para acá arriba solo alcanzó para construirle esto. Esa es la suya. Santo Dios. Ustedes van a recordar, lo que ya lo leyeron y lo que no lo van a saber, la historia de Lucas 24, cuando Jesús iba con los discípulos de Maús. Cuando ya él se reveló como tal, que ellos le dijeron, quédate con nosotros porque se hace tarde, dice que Jesús accedió y entró. Pusieron la mesa, partió el pan, lo bendijo y luego Cristo se desapareció. Pero allá hay una palabra muy grande porque ellos dijeron, quédate con nosotros porque se hace tarde. Pablo a los romanos le dice, la noche está avanzada. Si la Biblia dice que la noche está avanzada, y luego el apóstol Pedro dice a los hermanos que el lucero de la mañana, que es Cristo Jesús, está a punto de aparecer. ¿Usted quiere más advertencia que esa? Si la noche está avanzada, no perdamos el tiempo, levantémonos, porque temprano en la mañana Cristo va a levantarse. No está hablando de un día para otro, está hablando en términos bíblicos de que la venida de Cristo está realmente más cerca que lo que uno se imagina. Entonces, si tenemos la esperanza de que Cristo viene, hay que cambiar, según dice aquí la palabra de Dios. Evangélicos glotones, con contiendas, con lujuria, con libertinaje, con envidia, con borrachera. Dice que el evangélico tiene que vivir honestamente, hermano. Usted tenga mucho, usted tenga poco, viva honestamente como vivió Cristo Jesús. Dice, vistámonos la ropa del día, aunque es de noche. ¿Por qué la ropa del día? Porque pronto nos vamos de aquí. Eso es lo que dice la palabra y es a usted y a mí que nos la están diciendo. Hermano, ¿cómo es posible que un hombre cristiano, una mujer cristiana, su corazón se vaya detrás de lo que los ojos miran? Y miren a una mujer o a un hombre con lujuria, un hombre casado, una mujer casada, que ya hizo los votos delante de Dios y mirando a otras y a otros con lujuria. Suena la trompeta, ¿para dónde va? Dios se lo va a llevar allá para que allá tenga lujuria también. Mirando a Gabriel y a Miguel y que le guste uno de los dos. Uno cree que el mensaje de Dios para el mundo es duro. El mensaje para la iglesia es más duro que el mensaje para el mundo. El mensaje para nosotros es más fuerte, hermanos. Honestamente se lo digo. Porque nosotros ya hemos sido llamados al conocimiento, a la luz. Y tenemos que adecuarnos al reino en el cual Dios nos ha trasladado.
Tú no ves ese hombre de una parábola, de una cena que se hizo, que recogieron a todo el mundo en la calle, manco, ciego, cojo, enfermo, desvalido, pobre, inmundo, como fuera, y lo metieron, pero no fue que lo entraron así. Hermano, permítame decirle que lo recogieron, pero para entrar lo vistieron, lo bañaron y le pusieron la ropa adecuada. Pero hubo uno que se coló solo para dar una enseñanza de algo que en la realidad no va a ocurrir. Porque allá arriba no se puede colar nadie. Si el Espíritu no lo levanta, nadie sube al cielo, hermano. Entonces apareció uno mal vestido y le dijeron, amigo, ¿y cómo lograste entrar aquí con esa ropa? El tipo no respondía palabras. Después que te dan el chance de ser invitado a esto, ¿cómo no aceptaste la ropa que te dieron? ¿Por qué sigue con esa? Usted sabe la vergüenza que da cuando uno lee Zacarías capítulo 3, un sumo sacerdote vestido con ropas viles. Con razón el diablo estaba al lado para acusarlo. Un sumo sacerdote con ropas viles, cuando la ropa sumo sacerdotal era una cosa impecable, hermano. Comenzando con la ropa interior. Y cuando ven a Josué, eso daba pena. Y el diablo al lado para acusarlo, y con razón, hermanos. Imagínense que el diablo es un acusador por naturaleza, y más cuando uno le da causa. No pierde oportunidad. Allí estaba el sumo sacerdote que ni levantaba la cabeza delante de Dios. Y allí estaba la Trinidad completa. Dice, ¿qué busca este hombre vestido así? Dios dio la orden y dijo, quítenle esa ropa. Y le dijeron, mira, sumo sacerdote, tu ropa de inmundicia ha sido quitada. Dice, tu pecado ha sido quitado. ¿Por qué? Porque era un sumo sacerdote que tenía pecado. No le demos lugar al diablo, dice Efesios capítulo 4. Dice, no le deis lugar al diablo, que cuando hable de usted y de mí lo haga mintiendo. Y cuando él mienta, brinca para arriba de gozo porque está mintiendo. Pero si es verdad lo que dicen, hay un altar esperándonos. Y mientras más rápido corramos y nos arrepentamos, mejor nos puede ir. Hermano, nosotros estamos llamados a vestir impecablemente en términos espirituales. ¿Qué ropa tiene que vestirse la iglesia? ¿Quién me dice? Bueno, la pastora, yo creo que de lo que más ha dado estudio aquí ha sido de eso. Lino fino, blanco y resplandeciente, que son que las acciones de quienes, de los santos. ¿Cuál es la ropa? Lino fino, blanco y resplandeciente. ¿Estamos vestidos así, sí o no? La palabra del Señor dice, han emblanquecido su ropa, ¿dónde? En la sangre del Cordero. Se mete la ropa en la sangre, en vez de salir roja, sale blanca como la nieve. Limpia, hermano, ese es el tiempo de la iglesia. Y yo le digo, lo que tenemos que predicar y vivir está ahí. Hay una persona, llegó por allá, no a la iglesia nuestra, gracias a Dios. Y son de los predicadores, son cristianos igual que nosotros, pero sensacionalistas, para motivar a la gente en la sensación, en un momento de, ¿cómo le digo? De la espuma nada más del chocolate, pero poco fundamento. Este señor dice que identificando al anticristo, que el anticristo es Obama, que el anticristo es un militar, que el anticristo es un tipo del cine. Pero venga acá, la Biblia dice quién es el anticristo. La Biblia dice cuándo es que se manifestará. Mire la palabra, cuándo se manifestará. Mire, hermano, incluyendo gente buena del tiempo de la Reforma Protestante, que el Papa es el anticristo, que un presidente es el anticristo, que un militar es el anticristo. Mire, usted puede leer Pedro, Santiago, Judas, Pablo y Cristo en los evangelios. Ninguno identificaron al anticristo por nombre ni por persona, sino por las características que va a tener cuando aparezca. Y yo le digo a usted y a mí, ¿qué nos importa a nosotros saber quién es el anticristo? Dígame, ¿qué le importa a usted saber eso? Dígame, ¿qué usted gana con saber quién es el anticristo? Que no lo va a saber. Pero si algún día lo llega a saber, dime, ¿en qué te beneficia eso? Lo que a ti te beneficia es Primera de Juan 3 y Romano 13. Eso sí te beneficia si dejamos esas cosas que dice allí que dejemos. Entonces se ponen a inventar, hermano, que los nombres, que las letras en latín, que ahora llevada al español, que esto. Mire, hermano, han identificado más de 1 millón de anticristos después que se escribió la Biblia. Pero la iglesia ni siquiera va a vivir en el tiempo de ese Señor. Por lo tanto, ¿qué le importa a uno saber
Por ejemplo, me voy yo a preocupar hoy de saber quiénes son mis tataranietos cuando ni nietos tengo. Usted ve el desenfoque, hermanos. Yo me tengo que preocupar en que los hijos míos me den nietos cristianos. Ahora sí, porque este es el tiempo de ahora. Pero ¿quiénes serán mis tataranietos? No, ese no puede ser mi enfoque. Por eso es que hay un orden de los tiempos. Con decirle, hermano, aquí entre usted y yo, calladito, sin decírselo a nadie. Nosotros, ni siquiera del arrebatamiento de la iglesia deberíamos preocuparnos. ¿Sabe por qué? Porque Él viene como quiera. Es de otra cosa que tenemos que preocuparnos. ¿Sabe cuál es? Purificarnos, santificarnos. Es ahí, hermano. Y esta gente que están poniendo vallas que cuestan miles y miles de pesos y programen en la radio y en la televisión, esto es lo que deberían poner en las vallas. Pero como son falsos, y tengo base bíblica para decirlo, jamás van a poner esto. ¿Qué es lo que van a poner? Cosas que confundan al pueblo cristiano. Ahora se está levantando un pueblo evangélico que no quiere que le hablen de esto. Incluso aquí no es nada, en aquellos lugares hay personas que reclaman sus derechos y hasta someten a la justicia a un ministro o a una iglesia porque la persona se siente intimidado porque le están diciendo que renuncie a su pecado. Y sus derechos civiles es para que ellos hagan lo que les dé la gana, aunque digan que son cristianos. No en todas las iglesias se predica lo que se predica en este lugar y la gloria sea para Dios. Porque ahora la gente hay que en la puerta, ¿qué usted quiere que le hablen hoy? ¿Qué profecía que usted quiere que le demos hoy? Sí, hermano, segunda de Pedro, capítulo 2, del 1 en adelante, ahí habla claramente, hubo entre el pueblo falsos profetas, habrá entre ustedes falsos maestros que introducirán herejías que lo que le van a hacer es daño al pueblo de Dios y convertirán en mercaderías a cada evangélico, a cada cristiano, poniéndole un precio por cabeza. Entonces, para ponerle precio a la persona hay que llamarlo y decirle, ¿qué es lo que usted quiere que yo le diga? Entonces, que le den una palabra, como le dijeron a Micaías, cuando Micaías tenía que profetizar. Todos los falsos profetas, utilizando falsamente el nombre de Jehová en sus labios, diciéndole al rey, ve que Jehová está contigo. Hubo un rey que dijo, y no habrá otro profeta de Jehová por aquí al cual consultemos. Y el rey dijo, hay uno que se llama Micaías, pero nunca me dice nada bueno. Y me cae mal. Me cae como me dijo una vez un policía de tránsito a mí. Íbamos de Navarrete para Santiago y el administrador iba manejando. Yo iba al lado de él y no paró. Su licencia y su cosa, pero buscando, no, para los refrescos y eso, el calor. Y se queda mirándome a mí, que yo lo que soy es el pasajero, y me dice, ¿verdad que yo le caigo mal a usted? Digo, no, comandante, usted no me cae mal. Entonces Micaías le caía mal al rey. El teniente que fue a buscar a Micaías le dice, Micaías, por favor, profetízale algo bueno como están haciendo los demás. Todos dicen que Jehová está con el rey. ¿Y qué dijo Micaías? Un profeta verdadero de Dios. Solo lo que Dios me diga. Solo lo que Dios me diga yo voy a decir. Hermano, cuando hablamos de un evangélico delante de dos reyes, con guardaespaldas, vestidos con la realeza, cualquiera dice, esta es mi oportunidad de sacar una foto al lado de esta gente y ponerle en el listín diario el evangelista tal, el profeta tal, con dos reyes hablándoles. Entonces uno le da palabras cómodas a ellos, porque ese es el evangelio vendido, el evangelio mercantil. Dijo, yo voy a decir lo que Dios me diga aunque me arranque en la cabeza, porque como profeta ungido no puedo cambiar. Oh, gloria a Jesús. Pero Micaías en este tiempo son muy pocos, hermanos. Ya casi no hay de ese tipo. Ya casi no hay. Usted no ve todo ese tipo de gente que había cuando José y cuando Daniel, que el Señor traía una revelación y ellos decían, cuéntanosla. Ellos decían, cuéntanos la revelación que te vamos a dar la interpretación. ¿Qué hacía Dios? Daba el sueño y hasta se lo borraba al rey. Porque si el rey lo contaba, ellos eran capaces de darle una interpretación favorable. Entonces, yo sé que soñé, pero no recuerdo lo que fue. Y algunos decían, nunca un rey ha preguntado cosas semejantes. Porque ellos estaban dispuestos, hermano, a decir lo que no era. Dios tenía que tener o a un José o a un Daniel que no iban a falsificar la palabra.
Por eso usted ve que Daniel le dice a Nabucodonosor, eso fue lo que tú soñaste y ahí va la interpretación ahora. Soñaste eso y ahí va la interpretación. Esto significa esto y esto. Y sabe lo que dijo al rey. Dice Dios que te arrepienta de tus pecados, que redima tus pecados arrepintiéndote. Y es fácil, hermanos. Y es fácil decirle a un rey así, arrepiéntete de tus pecados. Hay personas, mi hermano, que se venden ellos, venden la familia y venden hasta la iglesia que pastorean por un cheque en blanco. Momentos como eso hay que ser un hombre honesto e íntegro delante de Dios para decirle a un cortacabeza como Nabucodonosor, arrepiéntete de tus pecados. Te lo mandó a decir Dios. Pero aparecen personas que ya usted sabe el resto. Ahora, la idea, hermano, que estamos aquí diseñando o hablando es que si nosotros tenemos una esperanza, porque estamos viviendo el tiempo presente del libro del Apocalipsis, que solo son los capítulos 2 y 3, y ya fuimos advertidos de parte de Dios, porque el capítulo 1 dice que Apocalipsis es la revelación de Dios, que Dios nos las envió a nosotros, que somos sus siervos, para que sepamos las cosas que han de ocurrir pronto. Entonces estemos apercibidos. 7 iglesias con diferentes características, pero todas iglesias cristianas evangélicas. E iglesias completas, hermano, que había que llamarla al arrepentimiento con todo y el pastor, porque allí todo el mundo estaba contaminado. Pero sí se ve que pueden haber congregaciones como Esmirna y como Filadelfia, que aunque sean pocas, aunque tengan prueba, aunque tengan tribulación, no niegan el nombre de Jesús, no niegan la fe en Jesucristo. Hermano, levantan bandera, porque la iglesia, igual que este pilar que está aquí, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Es como si esto fuera la verdad, mírelo ahí. Como si eso fuera la verdad. ¿Dónde se sostiene? En la iglesia. La iglesia dice que columna, baluarte, lo que soporta la verdad. ¿Y cómo dice el libro de Proverbios? Creo que en el capítulo 29, compra la verdad. ¿Y qué? Compra la verdad, ¿y qué? Y el comprar en el libro de Isaías dice que lo compre sin dinero. Porque ¿cuánto le ha costado a usted lo que Dios le ha revelado? A usted no le costó nada. A él le costó su hijo Jesús. Ahora usted lo tiene. Va a vender, hermano, como Esaú. Va a vender como Esaú lo que Dios le ha dado. La iglesia se tiene que mantener como el sostén de la verdad. Porque ayer hablando con los familiares, nosotros comentábamos que en la sociedad las escuelas ya no sirven. La familia se ha dañado. Y supuestamente lo único bueno que queda es la iglesia. Y como el diablo sabe eso, ¿qué está haciendo con la iglesia? ¿Qué está haciendo con la iglesia? Corrompiéndola, pero mire, hasta la coronilla. Y el diablo no conoce la misericordia. Su naturaleza le impide ser piadoso con alguien. Cuando Dios le dijo, ahí está Job, tócale su cuerpo, pero no le toque lo de adentro. Hay personas que creen que el diablo, déjame darle un dolor de muela o un callo en un dedo. Hermano, el diablo fue y buscó la enfermedad más mala del momento y lo hirió desde aquí hasta los pies. Si nosotros violamos lo que dice Efesios capítulo 4, que no le demos lugar al diablo y lo dejamos entrar, hermano, él va a acabar con la congregación. A nosotros también nos salva el Salmo 127, versículo 1 y 2, básicamente el 1, de que Dios es el dueño de esto y que si él tuviera que apresurar el tiempo y levantar la iglesia, lo haría. Porque Mateo 24 también habla de los escogidos, de que esto se va a poner malo, pero tan malo, que hasta nosotros pudieran llegar, hermano, consecuencias funestas de lo que se está avecinando y uno está mirando. Si nos descuidamos. Bueno, terminado el tiempo de la iglesia, que nadie sabe cuándo va a terminar. Nosotros decimos que puede ocurrir ahora, pero nadie sabe cuándo. Entonces viene lo que se llama el arrebatamiento de la iglesia. Es decir, la iglesia tiene que ser arrebatada. La iglesia tiene que ser levantada. La iglesia tiene que ser sacada de aquí de la tierra y llevada al cielo. Hay muchísimos pasajes en el Antiguo y en el Nuevo Testamento que apuntan a eso, en el orden de los tiempos. Usted ve Apocalipsis 2 y 3, ¿qué capítulo sigue? El 4. ¿Y cómo comienza el 4? Después de estas cosas vi lo mismo que a Juan le dijeron. Escribe lo que es, lo que ha sido, lo que es y lo que será después.
Entonces el 4 comienza después de esto, después del tiempo de la iglesia, que son los capítulos 2 y 3, que aparece el arrebatamiento y entronización de la iglesia de Cristo Jesús. Capítulos 4 y 5. ¿Dónde aparece la iglesia? Allá arriba en el cielo, representada por 24 ancianos, vestidos de blanco, con tronos, con coronas y cantando un cántico que necesariamente seres humanos redimidos son los que lo pueden cantar. El cántico de la redención. Pero los textos claves que siempre se mencionan son Primera de Tesalonicenses 4 y Primera de Corintios 15. Hermano, que ahí tenemos nosotros que mantenernos y que nadie nos saque de ahí. Vamos a ver Primera Tesalonicenses 4 del 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y ahí mismo entonces leemos 1 Corintios 15, 51 al 53. Os digo un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, pues es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Amén. El apóstol Pablo aquí está diciendo un misterio. Mire la palabra misterio. Se ha explicado muchas veces, pero hay que repetirlo como dice el apóstol Pedro. Tenemos que repetir lo mismo para que nuestro entendimiento se mantenga limpio. Él está utilizando la palabra misterio. Dice, he aquí os digo un misterio. Si es un misterio, es algo que hasta ese momento estaba oculto y no revelado. Porque ¿qué era lo único que se había revelado hasta ese momento? Lo de Hebreos 9:27. Está constituido que todo hombre muera. La constitución que Dios dio en Edén fue que todo hombre muera. Pero llegó una persona que no murió llamado Enoc. Dios se lo llevó. Enoc Dios se lo llevó para que no vea la muerte. Y la línea sigue. Luego el apóstol Pablo aquí dice, hermano, digo un misterio. No todos vamos a morir. Esto no contradice a Hebreos 9:27. Porque es Dios que está revelando algo que en ese momento Él lo mantenía en oculto. Y yo tengo dos textos bíblicos que yo mismo se los voy a leer. Probablemente ustedes conocen muy bien el de Deuteronomio 29:29, donde allí dice Moisés, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, a fin de que cumplamos toda la palabra de esta ley. Deuteronomio 29:29. Lo secreto pertenece a quién? A Dios. Lo revelado pertenece a quién? A los hombres. Entonces, un misterio solamente lo conoce Dios. Por eso es que estos sinvergüenzas que andan poniendo fechas están usurpando y abusando no solo de la autoridad de Dios, sino de la confianza. Y diciendo algo que solo está en la mente de Dios y que a nadie se lo ha revelado. Pero cuando Dios revela algo es por nuestro bien. Dice, no todos vamos a morir. Y hay otro pasaje interesantísimo en el libro de Isaías, que es Isaías 42:9, donde él dice, he aquí, ya se cumplieron las cosas primeras. Yo anuncio cosas nuevas, antes que salgan a la luz, yo os las haré saber. Isaías 42:9. Dios le pone como evidencia cosas que él había dicho, reveló, se cumplieron. Ahora estoy diciendo otras que ustedes deben creer que se van a cumplir como se cumplieron las primeras. ¿Usted cree
que si la trompeta suena ahora mismo, nos vamos con él? Mira, hay un grupito que cree esto. Déjeme seguir con este grupito. Entonces, este grupito que dijo amén, si la trompeta suena ahora, usted no verá la muerte. Es decir, usted no va a morir. ¿Se da cuenta que era un misterio revelado? Entonces, hermano, no todo el mundo va a morir, aunque sí todos los muertos en Cristo y los vivos en Cristo, todos seremos transformados. Mire qué chance tan grande tenemos nosotros, hermano, de no ir a un cementerio, de no ir a una funeral donde lleven a uno. Que el Señor pueda levantarnos de donde estemos. Pero ¿en qué estamos nosotros cuando suene la trompeta? Porque como uno dice, no, ahora no va a sonar, déjame hacer esto. Déjame descuidarme en esto, pues yo creo que ahora no va a sonar. Dice que el enfoque debe ser en que va a sonar. Y que como yo creo que va a sonar, debo corregir mi manera de pensar. Hermano, ya es tiempo de corregir la manera de hablar. Ya es tiempo de corregir el cuerpo, la manera de actuar. Hermano, ya es tiempo, porque que lo dicen los textos que hemos leído. Dice, ya basta, levantémonos del sueño. Una iglesia evangélica dormida. Mira el peligro que hay. En el libro de Se oye un rumor, abundantemente nosotros disertamos allí sobre las 10 vírgenes de Mateo 25. Hermano, 10 vírgenes. Las 10 salen con lámpara. Las 10 salen con aceite. Las 10 esperan al Señor. Salieron. Pero también que dice que las 10 cabecearon. Las 10 se durmieron. Las 10 despertaron. Finalmente ahí fue que se vio la diferencia. En la recta final fue que se vio la diferencia. Todas eran vírgenes, todas salieron, todas tenían lámparas, todas tenían aceite, todas cabecearon, todas se durmieron, todas se despertaron. Pero hubo 5 que se levantaron soplando. Se apaga esto. Se está apagando esto. Y Dios sabe tanto que cuando Él mandó a diseñar el candelero, lo diseñó para que solo tomara aceite desde las 3 de la tarde a las 9 de la mañana. Había que echarle aceite entonces todos los días. Hermano, las 7 lámparas tenían un depósito que se prendían a las 3 de la tarde y a las 9 de la mañana eso se apagaba. Y todos los días de su vida, el sacerdote tenía que ir a lo mismo todos los días. Porque Dios sabe que si le hacían depósito por 2 días, por una semana, por un mes, número 1, ese aceite se iba a empegotar, se iba a tornar rancio, la luz no iba a ser tenue. Hermano, es obligado que todos los días uno tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Olvídese de ayer sábado. Oh, gloria a Dios. Si usted no se llena hoy, usted es el culpable. Porque Dios no es el que te llena, usted tiene que buscar esa llenura. ¿No dice la Biblia que el pueblo salía a buscar las olivas? A machacarla y a traer el aceite. No me digan, no, que ayer sábado, que el viernes. No, no es hoy, hermano. Estamos hablando de hoy, 15 de mayo. Hoy tenemos que procurar 2 cosas importantes. Número 1, matar la carne. Matar la sobra de la carne. Hoy hay que matar a Amalek. Ese es el enemigo más raro del mundo. Lo mataron una vez y sigue vivo. Todavía Josué ganó y Dios dijo, habrá guerra entre yo y Amalek por el resto de la historia. Porque todos los días hay que matar la carne, hermano, los deseos de la carne. No satisfacerlos. Los deseos malignos de la carne, no satisfacerlos. Pero al Espíritu Santo tenemos que ser llenos de Él todos los días. No que yo cuando hablé lengua, cuando el Espíritu me bautizó, me llenó ese día y hoy. ¿Sabe lo que dice el Salmo 92, versículo 10? Allí habla de un aceite fresco. Salmo 92 habla de un aceite fresco. Él dice, úngeme, pero con aceite fresco. Porque había aceite viejo, rancio, mocato, empegotado. Usted quiere, porque el aceite perfumado, como Dios lo mandó a hacer, eso no era solamente un aceite que uno huele a cocina, hermano, a yaniqué, que era un aceite, hermano, oloroso, porque a veces se usan unos aceites que uno lo que huele a cocina. Y gloria a Dios. En la librería venden un aceite ahí, ¿verdad? Perfumadito para la unción. Gloria a Dios. Pero David habla de que úngeme, pero con un aceite fresco. Renuévame constantemente. Hoy es el primer día de la semana.
hoy yo tengo que estar nuevecito, con una unción nueva y fresca. No le estoy diciendo nada nuevo. Usted vaya a su casa, lea Hechos capítulo 2. Los que estaban allí en el aposento alto, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Todos. Siga leyendo para que usted vea que volvieron a ser llenados. Siga leyendo que volvieron de nuevo a ser llenados. Y cada vez que oraban, eso temblaba. Y dice, y los que estaban allí fueron llenos. Y lleno, y lleno, y lleno, y lleno, y lleno. ¡Gloria a Dios! ¡Oh, gloria a Jesús! Cuando a Esteban lo escogieron estaba lleno, pero cuando lo juzgaron estaba lleno, y cuando lo mataron estaba lleno. Porque ¿cuántos evangélicos no estuvieron llenos ayer y hoy están vacíos? ¿De qué les sirve lo de ayer? Para nada. Hermano, las 5 vírgenes, ¿de qué les sirvió la vestidura? ¿De qué les sirvió la lámpara, que es la palabra de Dios? ¿De qué sirve la Biblia si no hay unción, hermano? Dígame, ¿de qué sirve? El diablo la usa, pero él no puede ser ungido. Por eso es que yo creo, hermano, que un ungido de Dios no habla disparate o caballá, como dicen los ibaeños. El ungido habla de acuerdo a la palabra de Dios. El ungido tiende a glorificar a Dios y atacar de frente el pecado. Entonces, lo que estamos hablando aquí es de que hay un arrebatamiento, hermanos. Fíjate que para este asunto, el mismo Jesús que ascendió es la misma persona que viene a buscar la iglesia. Cristo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Mucha gente se confunde porque aquí dice que sonará la trompeta y de una vez van a Apocalipsis y creen que son aquellas 7 trompetas que están allá. Hermano, estamos hablando de un toque de trompeta para la iglesia. Este es un toque de trompeta para la iglesia. Este no es un toque de trompeta para el mundo. Hermano, sonará la trompeta. Ahí fue que el adventista o algunas personas comienzan a relacionar una cosa con la otra, pero mal. Se tocará trompeta al final de la trompeta, pero es algo que tiene que ver con la iglesia. ¿Usted no cree que ahora mismo está sonando trompeta para que muchos evangélicos despierten del sueño? Hermano, pero es trompeta que está sonando, pero esta no es la del arrebatamiento. Esta es la de levántate. Gloria a Jesús. El chance de no ver muerte es únicamente para los que estén vivos en Cristo al momento del arrebatamiento. Por eso Pablo usa la palabra misterio, ya que eso anteriormente no estaba revelado o manifestado. Antes y después del arrebatamiento de los creyentes continúa en vigencia la sentencia que todo ser humano debe morir, como lo dice Génesis 3:19, Hebreos 9:27, Eclesiastés 12 y 1 Corintios 15 del 21 en adelante. Ahora bien, el capítulo 4 de Apocalipsis, los versículos 1 y 2, nos dan también, hermano, pauta para entender que en el orden de los tiempos, allí está el arrebatamiento de la iglesia ubicado. Vamos a leerlo. Dice así: después de esto miré y vi que había una puerta abierta en el cielo. La primera voz que oí era como de una trompeta que, hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Al instante, estando yo en el espíritu, vi un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Pues yo creo que es una cuestión simple de aritmética, que el capítulo 4 es el que le sigue al 2 y al 3. Y en el 2 y el 3 que está el tiempo de la iglesia. Por lo tanto, el tiempo de la iglesia se tiene que acabar con el arrebatamiento. Ahora vea la palabra, porque él está diciendo después de esto, de los capítulos 2 y 3, vi, hermano, una puerta abierta en el cielo. Una puerta abierta en el cielo. Son las palabras clave que están allí. Palabra abierta en el cielo. Una voz que dice: sube acá, una orden. Luego aparece la palabra al instante. Y luego aparece la palabra en el espíritu. Ve la palabra al instante. Usted en su casa puede chequear de nuevo Tesalonicenses y Corintios y se va a dar cuenta que todo es en un abrir y cerrar de ojos. Aquí aparece la palabra instante, puerta, espíritu y una palabra que dice: sube acá. No es una palabra de mando, sube acá. Es una orden, es un mandato. Y no dice allí que él viene con voz de mando, con voz de arcángel, con autoridad de Dios, a llamar a quienes, a los muertos en Cristo y a los vivos en Cristo. ¿Dónde están los cuerpos de los muertos en Cristo? En el sepulcro. Donde quiera que estén, oyen la voz y se levantan. Solamente Dios puede decirle a un sepulcro:
entrégame ese cuerpo. Después más nadie. Solamente Dios puede decirle a un cuerpo vivo, sube aquí. Y en esas palabras instantáneas, ser uno transformado completamente y al instante estar en el Espíritu, en las nubes. Porque para el arrebatamiento Cristo no viene a la tierra, hermanos. Sus pies no se van a posar en ninguna parte de la tierra. El encuentro con Cristo es en las nubes. Por lo tanto, mire qué interesante lo de Efesios capítulo 4, versículo 30. Dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Es decir, nosotros tenemos la tercera persona de la Trinidad cohabitando juntamente con nosotros, porque Él es la garantía de que el día de la redención, de la posesión que ya le pertenece a Dios, podamos subir al cielo. Entonces, si contristamos al único que nos puede subir, ¿quién nos va a subir? Dígame, ¿quién nos va a subir? Yo sé que ustedes han leído, mire hermano, ese libro de Hebreos, eso es una joya. Dice Dios, habiendo hablado anteriormente a los padres por los profetas, ahora nos habla por su Hijo, a quien ha constituido el heredero de todas las cosas. Entonces dice, sería bueno que pongamos atención a las palabras de Jesús, no sea cosa que nos deslicemos. Porque si perdemos una salvación tan grande como esta, ahí hay una pregunta que dice, ¿cómo escaparemos? Yo se lo digo, tenemos una oportunidad de oro, hermano, que no podemos desperdiciar. Usted tiene esta esperanza, conságrese a Dios. Mire, el mensaje de hoy es ese, conságrese a Dios. Conságrese a Dios. Porque si perdemos este chance, ¿quién nos va a subir? Creo que ayer o antes de ayer estaba terminando de leer la historia de Sansón. Usted se recuerda, hermana, de los mensajes del Sansón el ciego que usted dio. Eso yo me lo llevé y por allá lo di. Así mismo, nada más que yo era Pedro Julio y usted América. Pero fue un vaciado que hice. Una botella y fui y la tiré allá así mismo. Hermano, y no le da pena cuando usted lee la historia de Sansón. Ahora compare a Sansón con Juan el Bautista. Juan el Bautista fue lleno del Espíritu, ¿dónde? ¿Quién sabe? ¿En el vientre de quién? ¿Y cómo murió Juan el Bautista? ¿Y por qué murió decapitado? Porque fue un profeta honesto, nunca vendió la verdad. ¿Dónde lo llenó Dios? En el vientre de la mamá, siendo un feto o un embrión. ¿Cómo habló Dios de Sansón? ¿Cómo habló Dios de Sansón? ¿Cómo le dijo Dios a la mamá y al papá que se consagraran? ¿Cómo le dijo que se santificaran? Por lo que en el vientre iba a haber allí. Hermano, ¿sabe lo que da lástima de Sansón? Creo que hay un punto y coma, no me recuerdo, y dice, pero Sansón no sabía que Dios se había apartado de él. Dios lo dejó solo. Ahora, ¿por qué lo dejó solo? Mira cómo comenzaron los relajos con la santidad y la consagración. La última mujer que tuvo, de las varias que tuvo, una tal Dalila, así hermano, mire, sin vergüenza, engañando y retosando, jugando con la cosa de Dios. Dime, ¿en qué reside tu poder? Tú me engañas, que tú esto, y ese hombre jugando con eso. Si me amarran con esto, si me hacen tal cosa, hermano, jugando con las cosas santas. Hasta que terminó diciendo lo que el diablo quería que se supiera. Mi poder reside en esto. Soy un nazareo, soy un consagrado desde el vientre de mi madre. ¿Sabe cómo terminó ese hombre, hermano? Sin ojos. Le sacaron los ojos. Lo convirtieron en un juguete de los incircuncisos. Un hombre de Dios. ¿Qué dice, hermano, aquí Efesios 4:30? No contristes al Espíritu de Dios. No juegue con el único que te puede llevar de la tierra al cielo, porque no hay otra vía para encontrarnos con Jesús. No hay un cohete de lo que los hombres han hecho que puede llegar al lugar donde nos vamos a encontrar con Jesús. Ahora, ¿cómo se contrista el Espíritu Santo? Ustedes ven la idea del salmista, que él dice, un corazón contrito y humillado tú no desprecias. Es decir, veamos esa cara de la moneda. Un corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia.
Eso quiere decir que el pecado que hemos cometido nos ha llevado, hermano, a sentirnos tan, pero tan tristes delante de Dios y tan humillados que como aquel publicano no queremos ni levantar la cabeza al cielo. Dios es el que nos levanta y nos dice: tus pecados han sido redimidos, ven, levántate. Y Dios te coloca en la misma posición. Ahora mire al Espíritu Santo contritado entonces. ¿Por qué se contrista Él en nosotros? Dígame, ¿por qué se contrista? Porque oramos, porque ayunamos, porque vivimos la palabra, porque vivimos honesta e íntegramente nuestra vida. No, hermano, eso lo torna gozoso. ¿Sabe por qué Él se siente mal, triste? Porque pecamos y cuando Él nos redarguye del pecado, resistimos esa enseñanza. Resistimos esa enseñanza y nos justificamos en una debilidad heredada de papá y de mamá. No es que yo soy así. Espíritu Santo, es que yo soy así. Discúlpame, no puedo cambiar. Tú no puedes cambiar, mi hijo. Déjame recoger mi cosita e irme de aquí. Entonces suena la trompeta y cómo esa persona despega. Por más que intente dar brinquitos, no puede, hermano. Y dice claramente que fuimos sellados con Él para el día de la redención. Luego Pablo desarrolla bien esa enseñanza y él habla del Espíritu Santo como el garante de lo que Cristo ha hecho. Usted ve, hermano, que es un trabajo en conjunto del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Se da cuenta que los redimidos es aquí que vivimos. Que el que nos compró con su sangre no nos llevó con Él. Él nos dejó aquí. Por lo tanto, estamos en un mundo al cual no pertenecemos. Vivimos en un mundo que tiene valores al revés. Y los valores nuestros vienen del cielo y con eso es que tenemos que vivir. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Yo lo dejaría hasta aquí con el solo enfoque de en qué la iglesia debería preocuparse, hermanos. Quedémonos con el mensaje de que este es el tiempo de la iglesia. Y que en cualquier momento la trompeta puede sonar, Cristo puede venir y si no estamos preparados, permítame decirle que nos vamos a quedar. Gloria a Dios, nos vamos a quedar. No importa el tiempo que uno tenga en el Evangelio, nos vamos a quedar. Porque lo importante es que nos purifiquemos y que nos santifiquemos como Él es puro y como Él es santo. ¿Usted cree que eso es difícil? Eso no es difícil. ¿Sabe por qué eso no es difícil? Porque el Espíritu Santo está aquí. Por eso no es difícil. Ahora, si Él no estuviera, eso es difícil. Hermano, pero tenemos el Consolador que nos ayuda. Nos ayuda. Nos ayuda, búscalo constantemente. Busque esa llenura. Constantemente dile: Señor, úngeme con aceite fresco y nuevo. Dile como dijo el salmista en el 51: con todo y todo, Señor, no retires de mí tu Santo Espíritu. Manténlo, ayúdame, Señor. Dame fuerza, mi Dios. Señor, soy débil en esto. Me sostengo en tu nombre y en tu palabra. Y rindo mi vida, como dice el Salmo 31:5, en tus manos. Amén, hermano. Gloria a Dios. Se nos agotó el tiempo. Aquí mismo lo vamos a dejar. Si el Espíritu Santo ha tocado tu corazón, es el momento de recibir la gran bendición de la salvación. En esta hora te presento a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Tan fácil es que si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y lo cree en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Repite conmigo esta oración. Dios y Padre Celestial, reconozco que Jesucristo es mi Salvador y mi Señor. En esta hora me arrepiento de mis pecados, me entrego a ti. Ayúdame a serte fiel y te confieso que tú eres mi Señor y mi Salvador. Gracias por morir en la cruz del Calvario e inscribir mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración conmigo, ahora te toca abrir la Biblia, porque Dios hablará a través de su palabra a tu corazón. Puede hablar con Él a través de la oración y busca un lugar donde reunirte con personas y hermanos que profesen la fe. Confiesa a todo que ahora Jesucristo es el Señor. Sé fiel hasta la muerte y Dios te dará la corona de la vida. Si así lo hace, pronto, muy pronto, nos veremos allá en el cielo. Dios te bendiga y Dios te guarde.